Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Gabriela, la creadora de Pautrones, y el día de hoy vamos a hacer la Possum Shirt. Primero que nada, quiero agradecerte muchísimo por tu compra y recordarte que el 15% está destinado a ayudar a perritos de la calle o a refugios o a rescatistas. Muchas gracias por confiar en este proyecto y por ser parte de la comunidad Pautrones. Yo espero que este tutorial sea lo más sencillo posible, pero si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, sabes que puedes contactarme en Instagram o en TikTok o aquí. En todos lados me encuentras como Pautrones. Y bueno, aquí está el resultado. La camisa es un proyecto muy sencillo. De hecho, todos nuestros tutoriales están diseñados para principiantes. Este en específico, la dificultad o obstáculo al que nos enfrentaremos va a ser colocar el pie de cuello al escote, pero no te preocupes, con un buen hilvanado queda. Y a pesar de que es una camisita, pues sencillita, es muy versátil. Puede ser muy versátil dependiendo de para qué lo quieres, dependiendo de la ocasión y la tela. Puedes utilizar montones de telas en este proyecto, pero si eres principiante yo te recomiendo utilizar algodón ya sea piqué, popelina, algodón camisero, mezclilla, porque son muchísimo más sencillos de planchar y de coser. Pero pues va a depender también de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, tenemos esta camisita que se la hice a Santiago para su cumpleaños en la playa. Aquí está Santiago muy feliz, muy contento con su camisita playera. También tenemos esta otra camisa, perdón lo arrugada, que es que dice Be My Valentín, que es para San Valentín. Y utilicé DTF, también puedes estampar tus propias camisas. Si no quieres la tela así estampada, puedes estamparla tú con DTF o vinil. Y luego también tenemos esta otra que puedes personalizar tu tela haciendo distintos tipos de costuras o bordados. Por ejemplo, esta yo utilicé puntadas zigzag para hacer las chispitas. Para hacer el conito, pues la recta normal. Y los bordados de cerecitas también los hice con mi bordadora y máquina de coser Brother, que es la NB970L, por si estás buscando una máquina de coser y bordar. Esta es una chulada. Y de hecho, estos bordados los encontré en la app de Artspira de Brother, gratis. Pero sí, si estás buscando invertir y tu mejor aliada para tus proyectos personales o tu trabajo, tu emprendimiento, Brother. Yo te recomiendo Brother. Y bueno, ya para terminar esta sección de introducción, quiero enseñarte mi favorito, que ha sido esta camisa, bueno, este trajecito. Para los pantalones utilicé el Pautastic Pair 1, que lo puedes encontrar en la página web, ya sabes, pautrones.com. Y la camiseta me encanta, me fascina, porque algo que me gusta muchísimo es que utilicen los patrones como base, que no sea solamente pues, que repitan la misma camisa siempre, sino que también se atrevan a ser creativas, a explorar, a intervenir. Por ejemplo, aquí le hice varios cortes en las mangas, en el delantero, en el carnizul, le metí estos flecos, este bies decorativo, le cambié el cuello porque suele ser un poco más picudito. Acá se lo hice un poquito más redondito. La letilla también le metí el bies. Pero bueno, pues vamos a darle, ¿no? A darle. Vamos a comenzar con los materiales. Vas a necesitar una aguja de mano para hilvanar. También tus agujas para máquina, 80 o 90, dependiendo del tipo de tela que estés utilizando. Para el cierre de la camisa yo te recomiendo utilizar velcro. Y recuerda que el velcro tiene dos partes. El loop, que es la parte suavecita, y el hook, que es la parte rasposa que se adhiere. Ambas son necesarias y puedes consultar la medida exacta del velcro para tu talla en el PDF del tutorial. El tamaño de los botones va a depender de tu camisa, pero por ejemplo en esta ocasión yo voy a hacer la talla RXL, que voy a utilizar 5 botones de 1 centímetro y 2 botones más pequeños de 8 milímetros que voy a colocar en el cuello. También vas a necesitar un set de botones de presión que vamos a utilizar en el pie de cuello. Y finalmente, para marcar, una tiza para tela o un plumón borrable y una regla, que te va a ayudar muchísimo para marcar los márgenes de costura o hacer guías más precisas antes de coser. Antes de cortar y unir los patrones es importante que midas el cuadrado de prueba y que sí midas 5 por 5 centímetros, porque si no mide esta medida, los patrones se van a deformar. Una vez que todo está correcto, vamos a unir las hojas.
Primero acomoda todos los patrones de la fila A en orden, con los números consecutivos de izquierda a derecha, y debajo acomoda la fila B, también siguiendo el orden numérico. Ahora sí, vamos a unir. Solo necesitas cortar el margen derecho de cada hoja y pegarla sobre la hoja que le corresponde. Asegúrate de alinear muy bien la línea del margen de ambas hojas para que el patrón quede preciso. Ok, vamos a cortar la tela y aquí yo tengo un pedacito. La urdimbre o hilo es la dirección más estable y corre paralela a los orillos de la tela. El sesgo o bies es la diagonal a 45 grados del hilo y es la parte más elástica de la tela. Para este patrón, el canesú debe cortarse al sesgo, así que vamos a colocar siguiendo esa diagonal. Ahora, la espalda dice una vez doblez tela, lo que significa que debemos doblar la tela siguiendo el hilo y colocar el patrón justo al borde del doblez. Asegúrate de que esté bien alineado y no dejes milímetros de espacio, porque eso puede alterar el tamaño final de la prenda. Una vez cortados todos tus patrones, no te olvides de marcar las pequeñas muescas que vienen en las mangas, en el cuello, en las sisas, etc. Yo te recomiendo utilizar entretela rígida y termoadhesiva. Yo estoy utilizando la Top Fuse, que me encanta porque le da muy buena estructura a las piezas que vamos a entretelar, que es el pie de cuello, el cuello y la letilla. Y bueno, hay dos formas de entretelar. Una es que utilices los patrones así tal cual, con los márgenes de costura incluidos. En caso de que seas principiante, yo te recomiendo marcar esos márgenes de costura con un plumón borrable para tela. La segunda opción es que le quites los márgenes de costura al patrón y cortes la entretela. Una vez que ya está cortada sin márgenes de costura, hay que alinearla muy bien en la pieza correspondiente, asegurándonos de que sí estemos respetando el centímetro de costura. Y esto igual nos va a ayudar muchísimo a la hora de coser, de saber que estamos respetando el margen de costura y además va a evitar que se generen costuras muy gruesas. A mí esta es la opción que más me gusta y vamos a entretelar. Coloca la entretela con el lado adhesivo hacia abajo sobre el revés de la tela. El lado adhesivo es el que se siente más rugosito o brillante. Acomódala muy bien, asegurándote de que no queden arrugas ni burbujas y que esté muy bien alineada la pieza. Después, usa una plancha caliente sin vapor y presiona firmemente durante unos segundos sobre toda la superficie. No deslices la plancha, solo presiona y levanta. Así evitas que se deforme la tela o que se mueva la entretela. Una vez que termines, deja que se enfríe antes de moverla para que el adhesivo se fije bien. Ahora vamos a crear esta presilla decorativa que va entre el canesú y la espalda. Toma la pieza de la presilla y dobla primero a la mitad. Luego vuelve a doblar los extremos hacia el centro, formando una tira delgada de 4 dobleces. Plancha muy bien para marcar los dobleces y luego cose a 0.2 centímetros del borde para asentarla. Ahora, dobla 1 centímetro de cada extremo hacia adentro y vuelve a planchar. Coloca la presilla justo en el centro de la espalda, alineándola justo en el doblez y cósela a 0.8 o 0.5 centímetros desde el borde. Para terminar, plancha nuevamente para que quede bien asentada. Antes de unir el canesú a la espalda, vamos a hacer una costura de refuerzo. Como el canesú está cortado al bies, es más propenso a deformarse si lo manipulamos demasiado. Para evitarlo, vamos a pasar un pespunte a 0.2 centímetros del borde a lo largo de todo el contorno del canesú. Esto va a ayudar a que se mantenga su forma y evitar que se estire. Cose con mucho cuidado sin jalar la tela y trata de manipular la pieza lo menos posible mientras coses. Ahora sí, vamos a unir el canesú a la espalda. Primero vamos a hacer un sándwich con 3 capas, el canesú exterior, la espalda y el canesú interior. Toma tu canesú interior con el revés de la espalda, es decir, derecho con revés, y encima coloca el canesú exterior y la espalda, alineando derecho con derecho. Asegúrate de alinear muy bien las capas y sujétalas con clips o alfileres. Vamos a coser las 3 capas juntas con un margen de costura de 1 centímetro. Cuando termines, gira el canesú hacia el lado derecho y plancha muy bien, asegurándote de que todo quede alineado y plano. Para terminar esta parte, cose un pespunte decorativo a 0.2 centímetros del borde por el lado derecho. Toma la letilla y alíñala con el delantero, derecho con revés. Cose a lo largo con una costura de 1 centímetro. Ahora, plancha un pliegue de 1 centímetro a lo largo del costado restante de la letilla. Después, dobla la letilla hacia el derecho del delantero, dejando un margen de 1 milímetro o 2 milímetros y vuelve a planchar para marcar bien ese doblez que hicimos anteriormente.
En el lado derecho del delantero, haz una puntada a lo largo de ambos lados de la letilla a 0.2 centímetros del borde. Una vez que terminaste una letilla, haz lo mismo con la otra y ya cuando tengas ambas, checa que te hayan quedado igual, o sea, que midan lo mismo y que se hayan respetado los márgenes de costura. Ahora vamos a unir los hombros de la camisa. Recuerda que tenemos dos canesús, el exterior y el interior. Para este paso, solo vamos a trabajar con el canesú exterior. Toma tus delanteros y los hombros, colócalos derecho con el canesú exterior, alineando muy bien los bordes. Asegúrate de que el canesú interior quede libre y no lo vayas a coser por error. Cose con una costura de 1 centímetro y abre las costuras con la plancha para que todo quede bien asentado. Ahora vamos a cerrar el canesú interior para que todas las costuras queden limpias por dentro. Dobla el margen de costura del canesú interior por 1 centímetro hacia adentro y plánchalo muy bien. Si no sabes cuánto es 1 centímetro, no pasa nada, toma una regla y marca la línea con un plumón borrable o tiza para tener una guía más precisa. Alinea cuidadosamente el borde doblado del canesú interior con la costura del hombro del cuerpo. Asegúrate de que sí la estés cubriendo. Es muy importante que sí la estés cubriendo para que quede lo más limpio posible. Ahora vamos a hilvanar, es decir, hacer una costura temporal para mantener las piezas en su lugar. Hazlo con puntadas largas a mano a unos 5 milímetros del borde, utilizando un hilo de color contrastante para que te sea fácil de ver y retirar después. Una vez hilvanado, cose con tu máquina justo encima del hilván o a 0.2 centímetros del borde con puntadas normales. Luego simplemente retira el hilo del hilván y listo, tu canesú quedará perfectamente cerrado por dentro y sin costuras visibles. Vamos a armar el cuello. Primero, coloca ambas piezas del cuello derecho con derecho y cose todo el contorno, dejando libre la parte inferior. Una vez cosido, recorta el margen de costura a 0.5 centímetros y corta las puntas del cuello en ángulo, para que al voltearlo las esquinas queden bien definidas. Plancha el margen de costura hacia adentro y luego voltea el cuello hacia el lado derecho. Ahora, cose un pespunte de 0.2 centímetros alrededor del contorno del cuello por el lado derecho. Ahora vamos con el pie de cuello y el cuello. Toma el pie de cuello interior y dobla el margen de costura hacia adentro. Luego, plánchalo muy bien. Este paso es súper importante porque nos va a ayudar más adelante cuando querramos cerrar el pie de cuello en el escote. Ahora vamos a formar un sándwich. Coloca el pie de cuello exterior, el cuello ya armado y encima el pie de cuello interior que ya tiene el margen doblado y planchado. Alinea muy bien los centros y los bordes. Si lo necesitas, puedes hacer una pequeña muesca en el centro del cuello y del pie de cuello para que queden perfectamente bien alineados. Recuerda que ambos pies de cuello deben estar derecho con derecho y el margen planchado del pie de cuello interior debe mantenerse doblado hacia adentro mientras coses. Vamos a coser por todo el borde superior a 1 centímetro de margen de costura, asegurándote de que el cuello quede bien atrapado entre las dos capas. Una vez terminada la costura, recorta el margen a 0.5 centímetros y las esquinas en ángulo para eliminar volumen y que todo quede más parejito. Voltea y plancha. Una vez que ya está todo listo, yo te recomiendo también planchar el margen inferior restante del pie de cuello interior, tal como lo ves en la pantalla. Esto nos va a ayudar muchísimo para que al momento de cerrar el pie de cuello más adelante, ambas piezas encajen perfectamente, el acabado sea más limpio y sea muchísimo más fácil de hilvanar. Entonces asegúrate de que ambos pies de cuello, el exterior y el interior, queden perfectamente alineados por la parte inferior, como si se cerraran de forma exacta. Vamos a unir el cuello con el escote del cuerpo. Lo primero es hacer unos pequeños piquetes en la curva del escote. Esto ayudará a que la pieza se acomode mejor. Solo asegúrate de que los piquetes no sobrepasen el centímetro de margen de costura, ¿ok? Ahora toma tu pie de cuello exterior y colócalo derecho con derecho sobre el escote del cuerpo. Alinea bien los centros y los bordes y cose a 1 centímetro de margen de costura con cuidado, especialmente en las curvas. Una vez cosido, gira el pie de cuello interior hacia adentro y acomódalo para que cubra perfectamente el margen de costura. Alinea con cuidado toda la parte inferior del pie de cuello. Aquí es donde te recomiendo hilvanar antes de coser con tu máquina. El hilván es la puntada larga que hicimos anteriormente con un hilo de color contrastante que sirve para mantener las piezas en su lugar y asegurarnos de que la aguja caiga exactamente a 0.2 centímetros del borde, tanto del lado exterior como del lado interior. Esto es lo que te va a dar ese acabado limpio, parejito, que se ve hermoso por ambos lados. Ahora sí, pasa un pespunte a 0.2 centímetros en todo alrededor del pie de cuello y con mucho cuidado retira el hilván.
Ahora, tu pie de cuello se tiene que ver así, limpio por dentro, cubriendo la costura del escote muy bien. Y por fuera también se tiene que ver súper limpio, respetando el pespunte a 0.2 centímetros. Otra cosa importante es que ya cuando esté listo hay que checar que los pies de cuello están perfectamente a la misma medida, alineados, el cuello también. Y todo esto va a indicar que alineamos bien al momento de coser, que hilvanamos bien, que respetamos los márgenes de costura. Y si no fue así, pues yo te recomiendo descoser y volverlo a intentar. La práctica hace al maestro y es importante no acostumbrarnos a hacer las cosas mal, ¿ok? Vamos a repetirlo las veces que sean necesarias para que quede lo más profesional y bonito posible. Siempre es muy importante darle atención al detalle. Ok, vamos a colocar las mangas. Puedes cerrar primero el costado y después colocar las mangas, pero en esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Primero vamos a colocar las mangas y después vamos a cerrar todos los costados, tanto de las mangas como del cuerpo. Primero es muy importante que identifiques qué manga va en qué sisa. La curva más pronunciada de la manga va en el delantero, la curva menos pronunciada va en el trasero. Es importante que cheques que sí tengas dos mangas, tanto la derecha como la izquierda. Una vez que ya identificaste cuál va en qué sisa, acomódalas muy bien con alfileres, asegurándote de que las muescas de la manga y de la sisa coincidan perfectamente. Pasa una costura con cuidado en todo alrededor a 1 centímetro, asegurándote de que no vayas a hacer ningún piquetito en el cuerpo de la prenda. Una vez que cosiste, asegúrate de que no haya ningún piquetito en el delantero ni en el trasero. Que todo esté muy bien y plancha. Ahora vamos a realizar el dobladillo de las mangas. Para ello pasa overlock en la parte inferior o una puntada zigzag y dobla a 1 centímetro hacia adentro. Plancha muy bien y después realiza una costura a 0.7 centímetros. Tienes que asegurarte que de los dos lados coincida perfectamente para que cuando unamos los costados de la manga y el costado del delantero y la espalda coincida perfectamente esa línea. Una vez que ya están listas las mangas, vamos a cerrar los costados. Para ello, alinea muy bien los costados de las mangas y después los costados del cuerpo, o sea, del delantero y del trasero, uniendo derecho con derecho. Pasa una costura a 1 centímetro y después cierra con overlock o una costura zigzag de tu máquina de coser. Ya estamos por terminar. Una vez que terminamos los costados y nos aseguramos de que la línea de la manga de la unión sea una línea continua, podemos proseguir a crear el dobladillo. Para el dobladillo yo te recomiendo planchar. No lo hagas sin planchar porque la espalda tiene una curva que si no la planchas probablemente se te vayan a hacer frunces al momento de hacer el dobladillo. Entonces, sé paciente y plancha con mucho cuidado todo alrededor a 1 centímetro. Una vez que esté muy planchado, pasa overlock, vuelve a planchar, pasa una costura a 0.7 centímetros y listo. Ya estamos en los detalles finales y para ello vamos a coser el velcro. Como te dije, el velcro tiene dos partes, el gancho y la felpa. Coloca todos los ganchos en el derecho de la letilla del delantero y el lado suave, que es la felpa, en el revés del delantero izquierdo, asegurándote de que cuando la cerremos, una letilla quede sobre la otra. Una vez que ya cosiste todo alrededor, cada cuadrito de velcro, recorta las esquinas en diagonal para asegurarte de que no vayan a molestar al perrito. Y ya, solamente nos faltan los botones, que más que nada son decorativos, excepto el que va en el pie de cuello. Aquí yo estoy marcando en donde yo voy a querer mis botones. Tú puedes seguir de referencia las posiciones que están en el patrón, en el papel, o tú puedes marcar dónde tú quieres poner tus botones. En el pie de cuello vamos a colocar el botón de presión en el interior. Ese sí es importante para que el cuellito sí cierre muy bien y se vea más bonito. Y una vez colocando ese, ya puedes colocar los botones decorativos. También yo pongo unos botones en el cuello que están unidos al delantero para que no se esté levantando el cuello y no se vea medio raro, sino que siempre permanezca en la misma posición. Y listo, has terminado este proyecto satisfactoriamente. Muchas felicidades. Yo espero que tu camisita se vea así o mejor que la mía.
que se vea limpia tanto por dentro como por fuera, que estén todos sus botones bien puestos, sin piquetes, sin nada, que todo cierre perfectamente bien. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este tutorial haya sido sencillo de seguir. Si no, ya sabes, te repito, cualquier cosa, duda, sugerencia, comentario, pues buscarme en las redes sociales como Pautrones y también, pues si puedes dejar ahí un like, suscribirte al canal y si no es mucha molestia, podrías dejar una reseña en nuestra página web, ya que eso ayuda a que otras personas sigan confiando y creyendo en este proyecto. Y ojalá algún día poder subir ese porcentaje destinado a ayudar a perritos, ¿verdad? Pero pues sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.